Buenos días a todos, un placer estar acá compartiendo con ustedes un poco de mi investigación. Bueno, el tema de investigación se llama el uso del diminutivo y el aumentativo en el adverbio, el caso del español salvadoreño. ¿Por qué hablamos de diminutivo y aumentativo si sabemos que el adverbio, por definición, se sabe que es un elemento gramatical que es invariable, es decir, que no sufre ningún cambio para adaptarse a un significado, sino que él es un significado completo que no necesita ningún morfema que lo cambie. Entonces, sabemos que también el adverbio significa semánticamente que nos va a expresar circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, duda, entre otros. Es decir, nos brinda un contexto oracional que abarca desde el cómo, del cuándo y el dónde para saber de qué se está hablando. Es decir, no es imprescindible en la oración, pero la complementa. Esa es la diferencia del adverbio con las demás partes de las oraciones. ¿Cuántos adverbios hay? Tenemos los adverbios de lugar, los adverbios de modo, que son hoy, ayer, mañana, ahora, etcétera. Los de modo, bien, mal, regular, cantidad, más, muy, mucho, poco, afirmación, sí, también, cierto, negación, no, tampoco, nunca y jamás. Tenemos que tener en cuenta esto para el momento de saber no confundir una oración puesta como contexto a un adverbio siendo el contexto. Ahora bien, si ven este meme, es una canción y siempre te pregunto que cómo, cuándo y dónde. Tú siempre respondes quizás, quizás, quizás. Entonces, es para que vayan entendiendo que no todo es seriedad en esta investigación, sino que es más de chill para que ustedes vayan comprendiendo las formas que adquiere el adverbio. Ahora bien, ¿es invariable el adverbio? La respuesta es no, no es invariable. En algunos casos se admite el diminutivo, pero no se acepta el aumentativo según Nafria y Kovacic en la gramática descriptiva del español. Pero no nos quedemos nada más con decir, hay excepciones. Pero ¿por qué surgen esas excepciones? ¿Por qué unos se admiten y otros no? ¿Por qué decir despacito y no despacio? ¿Por qué decir lejitos y no lejos? Entonces esas son las circunstancias, porque si ustedes investigan y se encuentran con estas referencias, van a encontrar que no le dedican nada más que un párrafo a decir que existen esas excepciones, pero no dicen la forma en que se usan, ni para qué se usan, ni cómo se usan. Y el aumentativo, según Borja, también dice que hay un cambio en el aumentativo. Como dice, no te esperes al gote bien grande, pero tráelo legote, cabrón. Luego veremos la forma del aumentativo y si en realidad es aumentativo o no. Porque también no hay que quedarnos con las explicaciones que nos dan, sino que traspasar esas explicaciones y comprobarlas, pues, y saber si existe el aumentativo o es nada más un cambio de otra categoría que se hace pasar por un adverbio. Entonces, ¿cómo se usa el diminutivo y el aumentativo en el español salvadoreño? El primer uso que debe tomar en cuenta es para qué funciona el diminutivo o el aumentativo. ¿Para qué funciona? La función que debe cumplir. Es decir, no solo se trata de una gramática, porque si ustedes van a la gramática no van a encontrar la función del diminutivo. Esa es parte de mi investigación que pronto les voy a dar más aclaraciones. Pero entonces tenemos que tener en cuenta eso, el diminutivo, para qué se usa. Tenemos la primera función del diminutivo. Tenemos la amabilidad. ¿Por qué la amabilidad? Tenemos una definición por la RAE que dice que expresa disminución, atenuación o intensidad de lo denotado por vocablo que se une, o que valora afectivamente su significación. Es decir, cuando usted dice, está cerquita, hay un cambio, ya lo está atenuando, es decir, despuesito lo atiendo, despuesito. Es decir, no está en sí disminuyendo
el significado del adverbio, sino que está haciéndolo en función de que sea amable, de sentir, mire, no lo sienta tan pesado, no ser pésimo, por así decirlo, sino que el que lo oye sepa que le está poniendo atención, pero que también está siendo amable con él, que le está respondiendo adecuadamente. La otra función es una función de movimiento. ¿Por qué función de movimiento? Aquí tenemos una definición en física que dice el cambio de posición de los cuerpos a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia dado. Es decir, indirectamente nosotros tenemos un sistema de referencia de los adverbios. Cuando dicen ahora puede estar donde está la bola azul. Pero si le digo ahorita, es decir, se mueve donde está la referencia de la bola azul, se mueve donde está la bola verde. Es decir, ahora el adverbio se ha acercado en tiempo. Se mueve de la referencia dada, es decir, ahora puede ser en cualquier momento. En cambio, si le digo ahorita, ya. Entonces, esa tenemos que tener el discernimiento para entenderlo. Aquí tenemos una tabla con diferentes ejemplos retomados desde Mariana Frías y de Luis Borja en un campeonato de palabras. Tenemos despacito, que se refiere a la función de movimiento y amabilidad. Lejitos, esta es una excepción al diminutivo. ¿Por qué? Porque ese es un falso diminutivo, porque cuando nosotros ocupamos el lejitos no significa que esté más cerca de lo lejos, sino que está más lejos de lo lejos. Entonces está aumentando, pero lo hacemos con el diminutivo. Por eso lo he denominado falso diminutivo, porque no se acorta la distancia, sino que se larga. Así cuando uno habla con el compañero que la va a visitar por primera vez y vaya en la punta del cerro, dice, uy, está algo lejitos, le dice, no, hombre, si está cerquita, entonces por eso se llama falso diminutivo. También tenemos cerquita, que está cerca, pero cerquita es como tenerlo más pegado. Tenemos temprano y tempranito, arriba y arribita. Ya es amabilidad, no significa que esté más arriba, sino que se atenúa para que la orden o la sugerencia no se sienta tan pesada. Ayacito es amabilidad, pero también es movimiento. Es decir, no se lo dice, lo puede decir de forma que el oyente no se sienta presionado, pero también puede ser de movimiento. ¿Por qué? Allá puede ser allá al final del salón, pero allácito es como quítate un poquito de cerquita de mí, hacerte a un lado, no sé, o déjame respirar, ¿verdad? Entonces por eso la función de movimiento, porque afecta a la referencia que tenemos de allá. Tenemos poquito, ahorita, encimita, despuesito, acasito, mejorcito, nadita. Nadita es otro falso diminutivo, porque en realidad lo que quiere decir es que es como una hipérbole. Es decir, no hay menos que nada, porque la nada se sabe que es nada, pues. Y nadita no es que signifique que haya menos que nada, sino que es para exagerar, decir que no quedó ni una sola sobra o una sola pizca de lo que había. Por ejemplo, nadita quedó de pastel. Tenemos apenitas y tenemos estas formas de cómo reconocer la función de movimiento. Para reconocerlas, tomamos el adverbio y decimos, lejos, por ejemplo. Lejos estuviera en el círculo azul. Pero si decimos, está algo lejitos, ya el significado del lugar del adverbio ya ha cambiado. Ahora está más allá, es decir, está en el círculo rojo. Si tenemos también cerquita, cerca, puede ser la bola azul. Cerquita es la bola verde, puede decir que está más cerca del punto de referencia que nosotros tenemos. Es decir, para todo adverbio nosotros tenemos innatamente la forma de reconocer
a qué dimensiones del lugar se está refiriendo. Entonces, a esa modificación de la referencia es lo que se le conoce como función de movimiento. Ahora bien, ¿cómo reconocer la función de amabilidad? Generalmente estos cambios en los adverbios no se refiere a una acotación o a un aumento del adverbio, sino que es más una atenuación al significado del adverbio para no ser pesado o para sonar más amoroso. Cuando le dice uno ahí a quien quiere, vale, hazte más para casito, dame calor. Entonces ya está ese cambio, o sea, ya es más cariñoso. En vez de decirle hazte para acá, ya casito suena como más meloso. Entonces esas son las cosas donde tenemos que ir reconociéndolas. Si cambia, si tiene ambas, va a cambiar la atenuación como a casito y también el movimiento. Pero otros solo son amabilidad, como despuesito. Ya ahora pasamos con el uso del aumentativo. En realidad nosotros ocupamos el aumentativo en los adverbios y la verdad es que no. Aunque Borja dijera en su ejemplo de tengo el cote para vos, en realidad ese no es un adverbio. Es decir, no es adverbio de algo, porque algo es el adverbio, sino que se está refiriendo a algo más que no es un adverbio. Es decir, está en una forma nominal que es parte del albur para referirse a otras cosas. Cuando dice tengo el cote para vos, no significa que es el adverbio esté siendo adverbio, sino que está siendo un sustantivo más que parte de la oración. Es decir, no es un complemento, sino que es un objeto directo. Como conclusiones que podemos tener: primero, el aumentativo no está en vigencia, porque no ocupamos el aumentativo como tal, la partícula OT no la ocupamos, sino que se ocupa nada más el diminutivo. Entonces por eso el aumentativo queda en falacia, es decir, es falso que lo ocupamos porque no hay un registro en el español, al menos en mi investigación, que ocupe el aumentativo de un adverbio como adverbio, sino que como un sintagma nominal más. Siguiente conclusión es que el diminutivo tiene funciones establecidas por una norma no expresada. ¿Por qué una norma no expresada? Porque esto no está en los libros. Nadie le dice, mire, ocupe despuesito porque es más amable. No, o sea, lo ocupamos de forma innata. No está en ningún libro, no está en ninguna gramática, no está en ningún estudio del español, aparte del mío, porque es una teoría nueva. Es decir, esas son las funciones que dijimos, amabilidad y función de movimiento. Hay un cambio, pero nada más en el diminutivo, no en el aumentativo. La función de amabilidad corresponde a una disminución de la palabra para evitar el impacto completo, como les decía. El adverbio en función de amabilidad evita el significado completo de su uso, sino que se ocupa de forma leve, es decir, como un eufemismo parecido, porque lo que busca es que si es un golpe, que sienta un golpecito nada más, o sea, que sienta que le está respondiendo, pero que no sienta el golpe completo, sino que poco o leve. De ahí la función de movimiento es el cambio de percepción de un referente. Como les mencionaba, la función de movimiento es una función que cambia la referencia del significado. Todos tenemos un sistema de referencias indirectamente, ya con lo que hemos aprendido y lo que no ha sido aprendido en una escuela, porque hay palabras, uno aprende a hablar en su casa, con sus amigos, uno anda ocupando el lenguaje en su forma natural. Entonces por eso es que se cambia esa percepción cuando ocupamos el diminutivo, ya sea que puede ser un diminutivo completo, como en el caso de cerquita a casito, o un falso diminutivo, como el caso de lejitos y nadita.
solamente sería mi exposición. Acá les dejo unas referencias que tuve para elaborar este pequeño artículo. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta pueden hacer. Gracias, Quique. Vamos a ver acá algunos comentarios. Veo que los compañeros están... Pues acá vamos a hacer alguna lectura. O si alguien quiere abrir el micrófono puede hacerlo, no hay problema. Sí, yo quisiera agregar algo. No sé si lo mencionaste, Quique, pero fíjate que en el lenguaje el uso de lejitos, por ejemplo, se usa bastante en el sentido de que lo usas como un aumentativo, porque decís, por ejemplo, yo le puedo decir a la licenciada, híjole, allá ir a la Unión está lejitos, mano. O sea, en ese sentido, entonces, no sé si me doy a explicar. Entonces, sí. O sea, estás poniendo el adverbio como un diminutivo, pero lo estás usando como un aumentativo. Claro, esas son las excepciones que les mencionaba, porque en realidad está aumentando la distancia de una referencia, pero está ocupando los morfemas del diminutivo, no está ocupando los morfemas del aumentativo, es decir, no decir, está lejotes. Entonces uno ocupa está lejitos, como diciendo, de forma amable decirle que está muy lejos, pero en realidad estás ocupando los morfemas it para indicar que es diminutivo, pero en su función pragmática, que ya es el uso, estás aumentando la distancia. O sea, aquí que aquí podemos confundir a la ciencia. La semántica confunde a la ciencia, porque un científico que no sepa de toda esta semántica salvadoreña se confundiría con esas referencias, ¿verdad? Sí, porque la norma establecida en los estudios morfofonéticos es que it es una forma de disminución de un significado, pero nosotros ya en la práctica nosotros lo ocupamos como un aumentativo, por eso le llamaba falso diminutivo, porque en realidad no está disminuyendo la distancia, sino que está aumentando. Correcto. Así que esta semántica no nos serviría para hacer un experimento en la NASA. Fallaríamos. Vamos a leer entonces algunos comentarios. Sí. Dice, o sea que la terminación ote, como lejotes o lejotes quizás, está la casa de aquellos, aunque exista, no es muy común en los hablantes. Se pregunta si el uso de ote, bueno, en las conclusiones que Quique nos daba, nos dice que está en desuso o en pausa, y me imagino también, ¿verdad?, que pocos hablantes lo utilizan. Por ejemplo, el estudio lo dice aquí alrededor de mi colonia. Uh-huh. Entonces acá nadie ocupaba el aumentativo en los adverbios, porque no sé, quizás comodidad o que uno no necesita exagerar el adverbio, porque ya no lo ocupaban, sino no decían lejotes, no decían tempranote, sino que siempre se ocupaba el diminutivo. Quizás sea por un rasgo sociocultural, podría ser de que nosotros siempre estamos predispuestos a ocupar un diminutivo para las palabras. Quique, sigo leyendo entonces algunos comentarios. Dice, no es correcto entonces, sí, porque el diminutivo cumple funciones que pusiste con el niño de la pelota, a querer expresar cantidad sin aumentar el adverbio con la terminación ote. Entonces, si digo, ella está bien lejitos de mi alcance, está bien lejos. Dice Jennifer, me parece muy interesante cuando hablaba con una persona de Colombia y mencionaba ahorita, esta buena, ahorita según yo se refería que realizaría algo justo en ese momento, pero me comentaba que ahorita significa que lo realizaría luego. Angélica dice, el ahorita que lo hará luego, pero lo dice para que no sigas preguntando. Pero yo no estaría ocupándolo como adverbio de
de tiempo, sino que como una negación, Correcto. una falsa negación, quiero decir. Muy bien. Mi tía, dice Alejandra, la mayoría del tiempo utiliza el diminutivo. Allá en la casita de la señorita, donde hay alambre de buitres. En el palito, siempre hacemos burla y recordamos esa frase. Dice Edwin, en el caso, cuando decimos ahorita llego y estamos bañándonos, no se parecería en el caso de Colombia. De hecho, en algún momento hablamos de esto en alguna clase, más que todo ya en Morfo 2 cuando tocamos semántica, y siempre hago la comparación de la cultura del japonés y la cultura del salvadoreño. El japonés, si usted le va a decir ahorita llego, él vuelve a ver hacia atrás porque él piensa que usted está ahí, porque la cultura de él es puntual. Y como Edwin acaba de decir, la cultura del diablo del salvadoreño es: sí, hombre, ahorita llego y como dice el meme, tal vez está pensando en ir, se está bañando, está abordando el bus, pero no está ahí. Entonces ese sería como, ¿cómo utilizaríamos ese adverbio ahí? Como una... Sería, sí, quizás como un falso diminutivo, porque en realidad no está diciendo que ya está ahí, sino que ya va a llegar ahí, pero creo que sería como diciendo después llego prácticamente. Entonces, o sea, hay un cambio de adverbio. Sí, entonces dice que se me ocurre, ¿verdad? Como los modos verbales o las locuciones, que ya en la gramática más moderna se dicen locuciones. En español salvadoreño ese ahorita llego sería un adverbio modificando a un verbo. Eso podría ser una locución que culturalmente nosotros decimos en un rato, ¿verdad? Que significaría en un rato, pero definitivamente sería un falso. Muy bien. Sí, entraría ya en la parte más pragmática de la lengua que en sí la morfológica. La parte pragmática. Dice Kevin. Angélica, ese adverbio es como deja de molestar, pero lo ha puesto con J. Comenta Kevin, se usa ahorita para pedir que nos esperen unos momentos. Sí, es una locución pragmática, ¿verdad? Como nos dice Kike, como una disculpa, ¿no? Todo salvadoreño sabe que cuando ahorita llego, hombre, espérame, es como, o sea, me voy a tardar un buen. Y mire, y se utiliza la ahorita así como en diminutivo, como para lo que usted dice, ¿va? Como para la parte pragmática de amabilidad y que el otro no se moleste y no lo sienta tan pesado. Aunque uno sepa que no viene, pero para que la haga sentir de que sí, ya va a llegar, por lo menos ya va a ser. hay esperanza. Dice Angélica, y el cállate un poquito es de amabilidad. Sin duda, ¿no? Sin duda. Sí, porque un poquito es como, es un poquito de silencio, ¿verdad? Es una forma ya casi sarcástica de expresarse. Sí, porque ahí hay un mandato, ¿no? Cállate, imperativo. Sí. Dice Edwin, el salvadoreño, ahorita caigo, man, ahorita loco, solo espérame un ratito, ¿correcto? Y es un caso muy interesante, el del adverbio, porque la gramática lo pinta como una categoría invariable, ¿verdad? Y estos estudios, como los que ha hecho Kike, los que hacía Luis Borja, el que hizo, pues nos demuestran que es una categoría en nuestra pragmática que tiene muchos cambios. Y muchos cambios semánticos. El adverbio pasa a ser sustantivo, pasan a ser otros tipos de funciones sintácticas también. Sí. A ver, dice... No, y como un caso de adverbios mal utilizados, por así decirlo. No sé si alguien entiende algo como rapidito. Rapidito nosotros lo tenemos de una forma para decir el acto sexual, pero en cambio en Honduras los rapiditos son las coster y así le llaman. Pontate un rapidito, le digo. La semántica, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya son otros usos. Sí, es un adverbio, pero no está siendo adverbio, sino que está siendo un sustantivo. Correcto. Es el nombre de
y funciona diferente en diferentes países, dice Edwin. Sí. Aunque en varias partes, en cierto modo, se usa el aumentativo, porque me tapan por donde mi familia se tienen un acento como de chirabos. Qué tortillota. Es poco común el uso de morfema on, como para decirlo tontón. O sea, estás diciendo que alguien es tonto, pero grande, así, en grande. Es poco común, pero sí, ya lo he escuchado. Sí, pero que generalmente el aumentativo se ocupa en los sustantivos, como decíamos ahí, tortillota, momentote, gatote, que carrote tenés. Entonces son ocupados comúnmente como en los sustantivos, pero ya a la hora del adverbio ninguno sobrevive ese cambio, sino que se retoma el diminutivo. Sí, es lo que nos dice Nehemías ahorita. Aplica el aumentativo a un sustantivo, no a un adverbio. Sí, muy bien. Ahí lo dice Quique y lo dice Nehemías también. Aunque ahorita no analizo, dice usa un sustantivo. Eso va a decir, muy bien. Rapidita de Bimbo. Sustantivo. Sí. Me fui muy lejitos. Sí, Edwin. Se alejó unas cuantas categorías. Bien. Aunque igual en Metadona, me imagino que es Metapam, ¿verdad? No, hombre, qué lejotes está el río. Sí, así es. Que significa que esté en desuso no significa que nadie la use, sino que por norma general no es usada en nuestro territorio donde corresponde el español salvadoreño, sino que ciertas personas, ciertos sectores que ha sobrevivido, pero que ya no tiene impacto en las demás regiones. Así es. Muy bien. No sé, compañeros, si tienen algún otro comentario, ya sea pregunta o comentarios hacia el compañero invitado. Quique, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir su investigación y que sé de cierta manera que ha motivado, ¿verdad?, a los compañeros acá presentes para sus próximas investigaciones, porque, compañeros, de aquí en adelante, en cualquier materia que venga, Quique me lo puede confirmar, todo es artículo, ¿verdad? Sí. Así que artículos, revisiones, así estamos, porque posteriormente vamos a llegar a los congresos, ¿verdad? Dice Edwin, muy buena, Quique, me gustó mucho lo del falso diminutivo. Dice Jennifer Alejandra Vázquez Rodríguez, muchas gracias. Así que, compañeros, fue un gusto. Gracias, Quique, nuevamente, compañeros y compañeras, gracias por unirse a esta sesión y ya tienen material para contestar su tarea de esta semana. Nos vemos.